Estoy sentado frente a esta mesa de metal frío, mirando las rejas que han sido mi única vista durante 730 días exactos. 2 años completos encerrado en este infierno, acusado de un delito que jamás cometí, destruido por las mentiras de mi propio hijo y esa mujer que se convirtió en mi peor pesadilla. Cada mes venían a visitarme, con sus caras llenas de falsa preocupación, pero yo siempre me negué a verlos, ni una sola vez, porque sabía la verdad. Y ahora que faltan apenas 3 días para recuperar mi libertad, puedo decirles algo con absoluta certeza. El día que yo salga de aquí será exactamente el mismo día en que ellos lo perderán todo. Pero antes de contarles cómo llegué a este momento, déjenme pedirles un favor. Si están escuchando esta historia, dejen un comentario y díganme desde dónde nos están escuchando. México, Estados Unidos, España, cualquier parte del mundo. Necesito saber que mi voz está llegando a personas que tal vez puedan aprender de mi error, porque yo confié ciegamente, y esa confianza casi me destruye por completo. Me llamo Roberto Fernández Mendoza, tengo 63 años, y hasta hace 2 años y medio, mi vida era algo de lo que me sentía genuinamente orgulloso. Nací y crecí en Monterrey, Nuevo León, en una familia trabajadora que me enseñó el valor del esfuerzo y la honestidad. Mi padre era contador público y mi madre maestra de primaria. Nunca fuimos ricos, pero tampoco nos faltó nada. Yo estudié ingeniería industrial en el Tecnológico de Monterrey y con 25 años ya estaba trabajando en una empresa de manufactura automotriz, pero mi verdadero talento no estaba en trabajar para otros. A los 32 años, con los ahorros de casi una década y un préstamo que me costó años de insomnio, fundé mi propia empresa, Fernández Componentes Industriales. Empecé con 5 empleados en una bodega rentada en la zona industrial de Santa Catarina. Fabricábamos piezas especializadas para maquinaria pesada, nada glamoroso, pero era trabajo honesto y necesario. Los primeros años fueron brutales. Hubo meses en los que no me pagaba un salario para poder cubrir la nómina de mis trabajadores. Mi esposa, Cristina, nunca se quejó. Ella trabajaba como enfermera en el hospital universitario y su sueldo nos mantenía a flote cuando la empresa apenas respiraba. Teníamos un hijo, Damián, que en ese entonces tenía 4 años. Recuerdo que muchas noches me quedaba despierto en la sala, haciendo cuentas en una libreta vieja, tratando de encontrar la manera de que todo funcionara. Pero poco a poco, el negocio fue creciendo. Conseguí contratos más grandes, primero con empresas locales, después con corporativos nacionales. A los 40 años ya tenía 120 empleados y una planta propia de 4,000 metros cuadrados. A los 50, Fernández Componentes era un proveedor certificado de 3 de las armadoras automotrices más grandes del país. Teníamos 200 empleados, contratos millonarios y una reputación impecable en la industria. Cristina falleció hace 8 años, cáncer de páncreas. Fue rápido y devastador. En 4 meses pasó de ser una mujer fuerte y vital a una sombra que apenas podía sostener una taza de té. Damián estaba con nosotros en todo momento. Tenía entonces 32 años, trabajaba en la empresa conmigo como gerente de operaciones y fue un hijo ejemplar durante la enfermedad de su madre. La cuidó, la acompañó, lloró con ella. Yo pensé que ese dolor nos había unido para siempre. Después de la muerte de Cristina, mi vida se volvió más sencilla, pero también más solitaria. Me dediqué por completo a la empresa y a asegurarme de que Damián tuviera todas las herramientas para eventualmente dirigirla. Él era inteligente, trabajador, y conocía el negocio desde niño. Yo soñaba con el día en que pudiera retirarme tranquilo, sabiendo que mi hijo continuaría el legado que tanto esfuerzo me había costado construir. Mi patrimonio, para ese momento, era considerable. La empresa tenía un valor estimado de 200 millones de pesos. Yo era dueño de 3 propiedades: la casa familiar en San Pedro Garza García, un departamento en la playa en Mazatlán y un terreno de inversión en las afueras de Monterrey.
Tenía cuentas de inversión, fondos de retiro y pólizas de seguro de vida que sumaban otros 30 millones. No era un magnate, pero había trabajado 40 años para construir esa seguridad. Y todo estaba legalmente estructurado para que Damián lo heredara cuando yo faltara. Damián conoció a Vanessa cuando él tenía 35 años. Ella tenía 28. Se conocieron en un evento de networking empresarial en Monterrey. Vanessa trabajaba, según me dijo Damián, en una firma de consultoría de imagen corporativa. Era bonita, elegante, sabía hablar con las personas correctas y decir las cosas que la gente quería escuchar. La primera vez que la traje a la casa, me pareció encantadora. Me habló con respeto, preguntó por mi esposa fallecida con aparente sensibilidad y elogió la casa y el jardín que Cristina había cuidado con tanto amor. Se casaron 6 meses después. Fue una boda grande en un salón de lujo en San Pedro. Yo pagué todo. Vanessa invitó a más de 200 personas, muchas de las cuales yo nunca había visto en mi vida. Su familia era pequeña, según ella. Sus padres habían fallecido años atrás y solo tenía una hermana que vivía en Guadalajara. Me pareció extraño que alguien tan sociable tuviera tan poca familia cercana, pero no quise hacer preguntas incómodas. Era la mujer que mi hijo había elegido, y yo quería darle el beneficio de la duda. Los primeros meses todo pareció funcionar bien. Damián seguía trabajando en la empresa. Vanessa organizaba cenas y eventos sociales, y yo mantenía mi rutina de siempre. Oficina de lunes a viernes, golf los sábados y alguna comida familiar los domingos. Pero poco a poco, empecé a notar cambios sutiles en mi hijo. Primero fueron pequeñas cosas. Damián empezó a llegar tarde a las reuniones de la empresa. Antes era puntual y organizado, pero ahora parecía distraído. Cuando le preguntaba por reportes o decisiones operativas, respondía con evasivas o decía que Vanessa necesitaba su ayuda con algo en casa. Yo lo atribuí a los ajustes normales del matrimonio. Todos los hombres pasan por eso al principio, pensé. Después empezaron las sugerencias financieras. Vanessa comenzó a opinar sobre la empresa en las cenas familiares. Me decía que deberíamos modernizar la imagen corporativa, contratar consultores externos, expandirnos a otros estados. Todo sonaba razonable en teoría, pero yo sabía que mi negocio funcionaba porque éramos eficientes y confiables, no porque tuviéramos una oficina elegante o una campaña de marketing costosa. Cuando educadamente le explicaba esto, ella sonreía y decía: «Ay, suegro, es que usted es de la vieja escuela, pero los tiempos cambian». Un día, Damián me pidió hablar en privado en mi oficina. Era un viernes por la tarde. Cerró la puerta y se sentó frente a mí con una seriedad que no le había visto antes. Me dijo que Vanessa y él habían estado pensando en el futuro de la empresa y que creían que yo debería considerar hacer algunos cambios estructurales. Específicamente, sugerir que yo traspasara una parte significativa de mis acciones a su nombre. Para efectos fiscales, dijo, y para que cuando tú decidas retirarte, la transición sea más fácil y no haya problemas con el SAT ni con sucesiones complicadas. Me tomó por sorpresa. Yo tenía 61 años en ese momento, estaba en perfecto estado de salud y no tenía planes inmediatos de retirarme. Le dije que lo pensaría, pero que no veía la urgencia. Damián insistió. Me dijo que su abogado, un amigo de Vanessa, le había explicado que era la decisión más inteligente desde el punto de vista patrimonial, que podíamos estructurarlo de manera que yo siguiera teniendo control operativo, pero que legalmente las acciones estarían divididas. Algo en su tono me incomodó. No era una conversación entre padre e hijo, era una negociación. Le dije claramente que no, que cuando yo decidiera retirarme, obviamente él sería mi sucesor, pero que mientras yo estuviera al frente de la empresa, las decisiones las tomaba yo. Se fue de la oficina sin decir una palabra más. Esa noche, Vanessa me llamó. Casi nunca lo hacía. Me dijo, con una voz dulce pero firme, que sentía que la conversación con Damián no había salido bien, que ella solo quería lo mejor para la familia y que no entendía por qué yo era tan reacio a modernizar mi forma de manejar el patrimonio.
Le respondí con cortesía, pero con claridad. Mi patrimonio y mi empresa eran resultado de 40 años de trabajo, y yo decidiría qué hacer con ellos en el momento apropiado. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Después, Vanessa suspiró y dijo: «Está bien, suegro. Solo espero que cuando tome esa decisión no sea demasiado tarde». Y colgó. Esa frase se me quedó grabada. No sonó como una preocupación, sonó como una amenaza velada. Las semanas siguientes, la tensión en casa se hizo evidente. Damián empezó a visitarme menos. Cuando venía, Vanessa siempre estaba con él y ella dominaba la conversación. Empezó a hacer comentarios sobre mi edad, sobre lo cansado que me veía, sobre que debería pensar en disfrutar mi retiro en lugar de seguir trabajando tan duro. Yo le respondía que me sentía perfectamente bien y que el trabajo me mantenía activo y con propósito. Un domingo, durante una comida familiar, Vanessa sugirió que yo debería hacerme un chequeo médico completo. Dijo que a mi edad era importante monitorear la salud de cerca y que ella conocía a un médico excelente que podría hacerme todos los estudios necesarios. Le agradecí la sugerencia, pero le dije que yo tenía mi propio médico de cabecera y que me hacía chequeos anuales sin problema. «Pero es que este doctor es especialista en adultos mayores», insistió ella, «y tiene un enfoque más integral». La forma en que dijo integral me hizo sentir un escalofrío. Rechacé la oferta nuevamente. Vanessa no volvió a mencionarlo, pero noté que intercambió una mirada con Damián. Una mirada que decía mucho más de lo que cualquier palabra podría expresar. 2 semanas después, recibí una llamada extraña. Era un número desconocido. Contesté pensando que podría ser un cliente o un proveedor. Una voz de mujer, joven, nerviosa, me dijo: «Señor Fernández, disculpe que lo moleste, pero necesito hablar con usted sobre algo importante. Es sobre su nuera». Me puse alerta inmediatamente. Le pregunté quién era. Ella dudó y después dijo: «Prefiero no dar mi nombre, pero trabajé con Vanessa hace unos años y creo que usted necesita saber algunas cosas sobre ella, cosas que pueden ponerlo en peligro». Mi corazón empezó a latir más rápido. Le pedí que me explicara. La mujer me dijo que Vanessa no era quien decía ser, que la firma de consultoría donde supuestamente trabajaba no existía, que ella había estado involucrada en un esquema de fraude hace 5 años en Guadalajara, donde había manipulado a un hombre mayor para que le cediera propiedades y después lo había abandonado cuando consiguió lo que quería. «Ella es muy inteligente», dijo la mujer. «Sabe cómo acercarse a hombres con dinero, ganarse su confianza y después destruirlos. Vi lo que le hizo a ese señor en Guadalajara, y cuando vi su foto en redes sociales con su hijo, supe que estaba haciendo lo mismo otra vez. Por favor, señor Fernández, investíguela. No deje que le quite todo lo que ha trabajado». Antes de que pudiera hacerle más preguntas, la mujer colgó. Me quedé sentado en mi oficina con el teléfono en la mano tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Era real. Era una exageración. Era alguien tratando de causar problemas en mi familia, pero algo dentro de mí sabía que no podía ignorarlo. Esa noche no dormí. Me quedé despierto en la sala, repasando cada conversación, cada gesto, cada momento extraño de los últimos meses. Las sugerencias financieras, la insistencia en que yo traspasara mis acciones, los comentarios sobre mi salud, la mirada entre Damián y Vanessa cuando rechacé al médico que ella recomendaba. Al día siguiente, contraté a un investigador privado. Se llamaba Mauricio Ramos, tenía 20 años de experiencia en investigaciones corporativas y personales, y me habían recomendado su nombre un colega de la industria años atrás. Nos reunimos en un café discreto en el centro de Monterrey. Le expliqué la situación sin dramatizar. Necesitaba información verificable sobre Vanessa Ortiz, su historial laboral, sus antecedentes, cualquier registro público que pudiera existir. Mauricio tomó notas en silencio. Cuando terminé, me miró con una expresión seria y me dijo: «Señor Fernández, si su intuición le está diciendo que algo no está bien, probablemente tenga razón.
La gente no cambia de personalidad de la noche a la mañana a menos que esté ocultando algo. Deme 2 semanas, voy a buscar todo lo que pueda encontrar. Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Seguí con mi rutina normal, yendo a la oficina, supervisando operaciones, asistiendo a reuniones. Pero por dentro estaba en alerta constante. Observaba cada interacción con Damián y Vanessa, buscando señales, tratando de entender qué estaba pasando realmente. Damián empezó a actuar más distante. Ya casi no me buscaba para hablar de trabajo. Cuando yo le preguntaba por proyectos específicos, me daba respuestas cortas y se iba rápidamente. Vanessa, por otro lado, se volvió excesivamente amable. Me llamaba cada 2 días para preguntar cómo estaba, si necesitaba algo, si quería que ella y Damián vinieran a cenar. Esa amabilidad forzada me ponía más nervioso que cualquier confrontación directa. Una noche, Vanessa y Damián aparecieron en mi casa sin avisar. Era casi las 10 de la noche. Dijeron que pasaban por la zona y quisieron saludar. Traían una botella de vino cara y una charola de quesos importados. Nos sentamos en la sala y la conversación fue extrañamente superficial. Vanessa habló sobre un viaje que querían hacer a Europa, sobre restaurantes nuevos en San Pedro, sobre cualquier cosa excepto lo que realmente importaba. En un momento, cuando Damián fue al baño, Vanessa se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Me miró directo a los ojos y me dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos: «Suegro, sé que últimamente ha habido tensión entre nosotros, pero quiero que sepa que Damián y yo solo queremos su bienestar. Usted ha trabajado tanto en su vida. Merece descansar, disfrutar lo que construyó. Nosotros podemos encargarnos de todo». La forma en que dijo encargarnos de todo me heló la sangre. Le respondí con calma: «Agradezco su preocupación, Vanessa, pero yo decido cuándo descansar. Y ese momento todavía no ha llegado». Ella retiró la mano de mi hombro lentamente. Su sonrisa desapareció. Y por un segundo vi algo en sus ojos que me asustó de verdad. No era enojo, era frialdad absoluta, como si estuviera calculando su próximo movimiento. Cuando Mauricio finalmente me llamó, su voz sonaba tensa. Me pidió que nos viéramos en persona lo antes posible. Nos encontramos en su oficina al día siguiente. Cerró la puerta con seguro y puso un folder grueso sobre el escritorio frente a mí. «Señor Fernández», dijo, «encontré información que va a cambiar todo lo que usted sabe sobre su nuera». Abrió el folder. Había fotografías, documentos oficiales, recortes de periódicos digitales. Empezó a explicarme, punto por punto, quién era realmente Vanessa Ortiz. Su verdadero nombre era Vanessa Ortiz Gómez, 34 años, no 28 como le había dicho a Damián. Había nacido en Culiacán, Sinaloa, no en la Ciudad de México, como afirmaba. No tenía título universitario. La firma de consultoría donde supuestamente trabajaba era una página web falsa que ella misma había creado. Pero lo peor estaba por venir. Mauricio me mostró un expediente judicial de Guadalajara de 5 años atrás. Vanessa había estado involucrada en una demanda civil por fraude y despojo. La había demandado un hombre de 72 años llamado Héctor Ramírez Solís, un empresario retirado del sector textil. Según el expediente, Vanessa se había acercado a él después de la muerte de su esposa. Se había ganado su confianza. Lo había convencido de que firmara poderes notariales para ayudarlo a administrar sus propiedades, y después había intentado transferir 2 inmuebles a su nombre. El caso nunca llegó a sentencia porque Vanessa abandonó el estado y el señor Ramírez era demasiado mayor para seguir el juicio. Murió 8 meses después, sin justicia. «Hay más», continuó Mauricio. Me mostró otros 3 casos similares en diferentes estados. Siempre el mismo patrón. Mujer joven y atractiva se acerca a hombre mayor con patrimonio, se gana su confianza, lo manipula para obtener acceso a su dinero o propiedades y desaparece cuando consigue lo que quiere. En ninguno de los casos había proceso penal completo porque las víctimas eran mayores, estaban aisladas y muchas veces morían antes de que pudiera hacerse justicia. «Ella es una depredadora profesional», dijo Mauricio, «y su hijo es su herramienta para
para llegar a usted. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Todo el aire salió de mis pulmones. Damián, mi hijo. ¿Sabía él quién era realmente Vanessa? ¿Era cómplice? ¿O también era una víctima de su manipulación? Le pregunté a Mauricio si había alguna forma de saber si Damián estaba consciente de esto. Él negó con la cabeza. Eso es imposible de saber sin hablar directamente con él. Pero basándome en mi experiencia, es probable que ella lo haya manipulado desde el principio. Estas mujeres son expertas en psicología. Identifican hombres que tienen acceso a dinero pero que emocionalmente están vulnerables. Su hijo perdió a su madre hace años. Estaba en duelo. Ella lo vio como una oportunidad. ¿Qué debo hacer?, le pregunté, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mauricio me miró con seriedad. Debe protegerse legalmente de inmediato, revisar todas sus cuentas, cambiar contraseñas, verificar que no haya movimientos no autorizados, consultar con un abogado especializado en derecho familiar y patrimonial. Y lo más importante, no confrontar a Vanessa directamente hasta que tenga un plan sólido. Esta mujer es peligrosa, señor Fernández, y si siente que la está descubriendo, puede hacer cosas desesperadas. Salí de esa oficina temblando, no de miedo, sino de una mezcla de ira, dolor y determinación. Mi hijo, mi único hijo, estaba atrapado en las garras de una mujer que solo veía números cuando miraba a nuestra familia. Y yo no iba a permitir que destruyera todo lo que había construido. Esa misma tarde contraté al mejor abogado de derecho patrimonial en Monterrey. El abogado que contraté se llamaba licenciado Héctor Villarreal Soto. Tenía 68 años, 40 de experiencia en litigios patrimoniales y familiares, y una reputación impecable en los círculos empresariales de Monterrey. Su oficina estaba en un edificio corporativo en San Pedro, y cuando llegué a nuestra primera cita, me recibió con la seriedad de alguien que había visto demasiados casos como el mío. Le mostré todo: el reporte de Mauricio, los documentos sobre Vanessa, los expedientes judiciales de Guadalajara. Le expliqué las conversaciones extrañas, las presiones para transferir acciones, los comentarios sobre mi salud. El licenciado Villarreal leyó cada página con atención meticulosa, tomando notas en un cuaderno legal amarillo. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. Señor Fernández, usted está en una situación de alto riesgo. Esta mujer ha perfeccionado un método de despojo que es difícil de probar legalmente porque opera en zonas grises. No usa violencia física, no falsifica documentos directamente. Lo que hace es manipular psicológicamente a sus víctimas para que ellas mismas le entreguen su patrimonio de manera voluntaria. Y cuando la víctima se da cuenta, ya es demasiado tarde. Me explicó que lo primero que debíamos hacer era proteger mis activos de manera inmediata. Esa misma semana fuimos juntos a mi banco principal, el Banco del Norte, donde yo tenía mis cuentas personales y las de la empresa. Solicité cambiar todas las contraseñas, habilitar autenticación de 2 factores en todas las operaciones y eliminar cualquier acceso compartido que pudiera existir. El gerente de la sucursal, que me conocía desde hacía 20 años, notó mi nerviosismo y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que solo estaba actualizando mis medidas de seguridad. Después, revisamos todos mis documentos notariales: poderes, testamentos, fideicomisos. Para mi horror, descubrimos que 6 meses atrás, Damián me había pedido que firmara unos documentos que supuestamente eran para renovar seguros de la empresa. Yo confié en él y firmé sin leer con detenimiento. Resultó que uno de esos documentos era un poder notarial limitado que le daba a Damián capacidad de acceder a ciertas cuentas bancarias mías en caso de emergencia médica. El licenciado Villarreal palideció cuando vio eso. Este es un documento peligrosísimo en las manos equivocadas. Técnicamente, su hijo podría argumentar una emergencia médica y mover fondos sin su consentimiento directo. Tenemos que revocar esto inmediatamente. Al día siguiente fuimos con un notario de confianza del licenciado y revocamos ese poder. Firmé un nuevo testamento que especificaba claramente la distribución de mi patrimonio
y establecía un fideicomiso irrevocable para proteger los activos de la empresa. También redactamos un documento médico donde yo declaraba estar en pleno uso de mis facultades mentales, avalado por mi médico de cabecera. Si intentan declararlo incapaz mentalmente para tomar control de sus bienes, este documento será su defensa, explicó Villarreal. Durante esas semanas de preparación legal, traté de mantener la apariencia de normalidad. Seguía yendo a la oficina, supervisando operaciones, asistiendo a juntas, pero por dentro estaba en alerta máxima. Observaba cada llamada de Damián, cada mensaje, cada visita, y lo que vi me rompió el corazón. Mi hijo estaba cambiando, o tal vez siempre había sido así, y yo había estado demasiado ciego para verlo. Se volvió más impaciente, más irritable. Un día discutimos en la oficina porque yo rechacé una propuesta que él había traído, supuestamente de un consultor externo que quería auditar nuestras finanzas. Yo sabía que ese consultor era recomendación de Vanessa. Damián levantó la voz, algo que nunca había hecho. Me dijo que yo era terco, anticuado, que estaba frenando el crecimiento de la empresa por mi negativa a modernizarme. Le respondí con calma: Damián, esta empresa existe porque yo he sido cuidadoso con cada decisión durante 40 años. No voy a permitir que extraños revisen nuestras finanzas sin una razón justificada. Él me miró con una expresión que nunca le había visto. Desprecio, puro desprecio, y se fue de mi oficina dando un portazo. Esa noche, Mauricio me llamó. Había seguido investigando y tenía información nueva. Me pidió que nos viéramos al día siguiente en un lugar diferente, más discreto. Nos encontramos en un pequeño restaurante en las afueras de Monterrey, lejos de cualquier lugar donde pudiera ser reconocido. Mauricio traía su laptop. Me mostró registros de llamadas telefónicas que había obtenido mediante contactos en compañías de telecomunicaciones. Vanessa había estado en contacto frecuente con un hombre en la Ciudad de México llamado Rodrigo Solana. Mauricio había investigado a ese hombre. Era un abogado corrupto que había sido sancionado por el Colegio de Abogados 3 veces por prácticas fraudulentas. Se especializaba en crear documentos legales falsos y en manipular testamentos de personas mayores. Señor Fernández, creo que están planeando algo grande, algo que involucra documentación legal falsa. No puedo probarlo todavía, pero todos los indicadores apuntan a eso. Sentí un nudo en el estómago. Le pregunté qué podía hacer. Mauricio me sugirió que instalara cámaras de seguridad ocultas en mi casa. No en todas las habitaciones, solo en las áreas comunes, la sala, el comedor, mi estudio. Si intentan manipularlo, si intentan hacerle firmar algo bajo presión o engaño, necesitará evidencia en video. Es la única forma de protegerse legalmente. Contraté a un técnico especializado que instaló 5 cámaras ocultas en mi casa. Eran tan pequeñas que parecían detectores de humo o enchufes normales. Grababan en alta definición y se almacenaban en la nube automáticamente. Solo yo tenía acceso a las grabaciones. No tuve que esperar mucho para ver por qué había sido necesario. 3 días después de instalar las cámaras, Vanessa y Damián aparecieron en mi casa una tarde de viernes. Dijeron que querían hablar conmigo sobre algo importante. Traían una carpeta con documentos. Mi instinto me gritaba que no los dejara entrar, pero necesitaba saber qué estaban planeando. Los dejé pasar. Nos sentamos en la sala. Vanessa sonreía, pero había algo forzado en esa sonrisa. Damián parecía tenso, nervioso. Puso la carpeta sobre la mesa de centro y la abrió. «Papá», comenzó evitando mi mirada, «hemos estado hablando con algunos asesores financieros y fiscales. Nos dicen que la estructura actual de la empresa no es óptima, que estás pagando impuestos innecesarios, y que si reestructuramos la propiedad de las acciones ahora, podríamos ahorrarnos millones de pesos en los próximos años». Vanessa se inclinó hacia adelante. «Suegro, esto es por su propio beneficio. Imagine todo el dinero que podría disfrutar en lugar de dárselo al gobierno. Podría viajar, descansar, vivir sin preocupaciones. Damián y yo nos encargaríamos de todo». Miré los documentos. Eran contratos de cesión de acciones.
Si los firmaba, estaría transfiriendo el 80% de mi empresa a nombre de Damián de manera inmediata. El otro 20% quedaría en un fideicomiso del cual Damián sería el fideicomisario. Les dije que necesitaba tiempo para revisar los documentos con mi abogado. Vanessa insistió, pero es que el plazo fiscal es esta semana. Si no lo hacemos ahora, perdemos la ventana de oportunidad. Esa era una mentira obvia. No había ningún plazo fiscal. Era una táctica de presión. Les dije firmemente, no voy a firmar nada sin que mi abogado lo revise primero. Y si esto es tan urgente como dicen, entonces debieron habérmelo consultado con más anticipación. El rostro de Vanessa cambió. La máscara de dulzura se cayó por un segundo. Sus ojos se endurecieron. Suegro, creo que no está entendiendo. Esto es lo mejor para usted. Para todos. No sé por qué se resiste tanto a ayudar a su propia familia. Mi familia, le respondí, sintiendo la ira subir por mi garganta. Es algo que construí con trabajo y sacrificio durante décadas. Y no voy a entregar nada bajo presión ni manipulación. Damián se puso de pie bruscamente. Manipulación. ¿Eso es lo que piensas de nosotros? Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿nos acusas de manipularte? Nadie te ha pedido que hagas nada por mí, le dije, también poniéndome de pie. Yo todavía puedo cuidarme solo, y mientras pueda, yo decidiré qué hacer con lo que es mío. Vanessa se levantó, tomó su bolso y miró a Damián con una expresión que claramente decía, vámonos. Damián recogió los documentos de la mesa con movimientos bruscos. Antes de salir, se volteó hacia mí y me dijo algo que nunca pensé que escucharía de mi propio hijo. Eres un egoísta. Siempre lo has sido. Todo lo que te importa es tu empresa, tu dinero, tu legado. Nunca pensaste en mí, en mi futuro, en lo que yo necesito. Pero ya verás, vas a arrepentirte de esto. Se fueron. La puerta se cerró con un golpe que resonó en toda la casa vacía. Yo me quedé de pie en la sala, temblando de ira y dolor. Fui directo a mi computadora y revisé las grabaciones de las cámaras. Todo había quedado registrado. La presión, las mentiras sobre el plazo fiscal, las amenazas veladas. Le envié los videos a Mauricio y al licenciado Villarreal inmediatamente. El licenciado me llamó esa misma noche. Señor Fernández, esto es evidencia de intento de fraude por coerción. Legalmente podemos usarlo si las cosas se ponen peor. Pero necesito que esté preparado para lo que pueda venir. Si ellos se sienten acorralados, van a contraatacar. Y pueden hacerlo de formas que usted no espera. No sabía cuánta razón tenía. Los siguientes días fueron extrañamente silenciosos. Damián no fue a la oficina. No contestaba mis llamadas ni mis mensajes. Vanessa tampoco dio señales de vida. Yo aproveché ese tiempo para seguir fortificando mi posición legal y financiera. Contraté un contador forense para que auditara todas las cuentas de la empresa y verificara que no hubiera movimientos irregulares. Todo estaba en orden, por ahora. Una semana después del enfrentamiento en mi casa, recibí una llamada del doctor Jiménez, mi médico de cabecera desde hacía 15 años. Su voz sonaba confundida. Roberto, acabo de recibir una llamada muy extraña de un abogado. Me preguntó sobre tu estado de salud mental. Específicamente, si habías mostrado signos de demencia, confusión o alteraciones cognitivas en tus últimas consultas. Mi sangre se heló. ¿Qué le dijiste? Le dije que no tenía autorización tuya para compartir información médica con terceros y que además esa pregunta era completamente inapropiada porque tú estás en perfecto estado de salud mental. Pero Roberto, ¿qué está pasando? ¿Por qué alguien haría esas preguntas? Le expliqué brevemente la situación. El doctor Jiménez guardó silencio por un momento y después dijo, Roberto, como tu médico y como tu amigo, te voy a decir algo. Si alguien está tratando de construir un caso para declararte incapaz mentalmente, pueden intentar conseguir testimonios de médicos, enfermeras, incluso vecinos. Necesitas documentar tu estado de salud de manera irrefutable. Ven a mi consultorio mañana mismo. Te voy a hacer una evaluación cognitiva completa, con pruebas estandarizadas, y te daré un documento certificado que demuestre que estás en plenas facultades.
Fui al día siguiente. El doctor Jiménez me hizo pruebas de memoria, razonamiento lógico, orientación temporal y espacial. Todas las pasé sin ningún problema. Me dio un documento de 4 páginas, firmado y sellado, donde certificaba que yo estaba en perfecto estado de salud física y mental, con plenas capacidades cognitivas para tomar decisiones sobre mi patrimonio y mi vida. Le llevé ese documento al licenciado Villarreal. Él lo leyó y asintió con aprobación. Esto es oro puro en términos legales. Si intentan impugnarlo, tendrían que conseguir múltiples dictámenes médicos que lo contradigan. Y eso es casi imposible. Pero las cosas iban a ponerse mucho peor antes de mejorar. 2 semanas después, un martes por la mañana, llegué a mi oficina y encontré a Damián en la sala de juntas con 4 personas que yo no conocía. 2 hombres con traje, una mujer con portafolio y un hombre mayor que tenía toda la apariencia de ser abogado. Damián me vio entrar y ni siquiera me saludó. «Estos son los representantes del despacho Solana y Asociados», dijo con voz fría. «Van a realizar una auditoría completa de la empresa. Es algo que debió haberse hecho hace años». Reconocí el apellido inmediatamente, Solana, el abogado corrupto que Mauricio había investigado, el mismo que estaba en contacto frecuente con Vanessa. «Nadie va a auditar nada sin mi autorización», dije con voz firme. «Esta es mi empresa. Yo soy el dueño y les voy a pedir que se retiren ahora mismo». El hombre mayor se levantó con una sonrisa condescendiente. «Señor Fernández, entiendo que esto pueda parecerle invasivo, pero su hijo tiene preocupaciones legítimas sobre irregularidades financieras. Como accionista futuro y empleado clave de la empresa, tiene derecho a solicitar una auditoría externa». «Mi hijo no es accionista», respondí, «y cualquier auditoría requerirá una orden judicial o mi consentimiento expreso, ninguno de los cuales tienen». Llamé a seguridad. 2 guardias de la planta entraron a la sala de juntas. Les pedí que escoltaran a esos visitantes fuera de las instalaciones. Damián me miró con un odio que nunca había visto en él, pero no dijo nada. Se fue con ellos. Esa misma tarde, el licenciado Villarreal me llamó. Su voz sonaba alarmada. «Roberto, acabo de recibir una notificación del Ministerio Público. Damián presentó una denuncia penal en tu contra. Te está acusando de fraude fiscal, lavado de dinero y falsificación de documentos corporativos». El mundo se detuvo. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo en el pecho. «¿Qué?» «Es una estrategia de tierra quemada», explicó Villarreal. «No tienen pruebas reales, pero la denuncia por sí misma puede congelarte las cuentas, dañar tu reputación y obligarte a negociar. Es sucio, es despreciable, pero es legal. ¿Qué puedo hacer? Prepararte para la peor batalla legal de tu vida». Los siguientes meses fueron una pesadilla. La denuncia de Damián desató una investigación fiscal que paralizó parcialmente las operaciones de mi empresa. Auditores del SAT llegaron sin previo aviso a revisar libros contables de los últimos 10 años. Mis cuentas personales fueron congeladas temporalmente mientras se investigaban las acusaciones. Los clientes empezaron a preguntarse qué estaba pasando. Los empleados estaban confundidos y asustados, y yo por primera vez en mi vida sentí que estaba perdiendo el control. Vanessa y Damián se movieron rápido. Contrataron a 3 despachos de abogados diferentes. Empezaron a contactar a proveedores y clientes de la empresa, insinuando que yo estaba mentalmente inestable y que había cometido fraudes. Presentaron testigos falsos que supuestamente habían visto comportamientos erráticos de mi parte. Incluso contrataron a un psiquiatra que, sin haberme evaluado nunca, firmó un documento sugiriendo que yo podría estar sufriendo demencia senil. El licenciado Villarreal y yo respondimos a cada acusación con evidencia sólida. Mostramos registros contables impecables. Presentamos el certificado médico del doctor Jiménez. Demostramos que los testigos de Damián nunca habían trabajado en mi empresa ni me conocían personalmente, pero el daño a mi reputación ya estaba hecho. En los círculos empresariales de Monterrey, la gente empezó a murmurar. Algunos me evitaban. Otros me miraban con lástima. Una noche, solo en mi casa, me quebré. Lloré por primera vez desde la muerte de Cristina.
Lloré por mi hijo que había vendido su alma. Lloré por los años de esfuerzo que estaban siendo destruidos por mentiras. Lloré por la familia que había perdido. Pero después de esa noche, algo cambió en mí. La tristeza se transformó en determinación fría. Si querían guerra, tendrían guerra. Pero yo no iba a ser destruido sin pelear. Mauricio intensificó su investigación. Descubrió que Vanessa había abierto cuentas bancarias en las Islas Caimán, que había registrado una empresa fantasma en Panamá, que estaba moviendo dinero de maneras sospechosas que sugerían que estaba preparándose para desaparecer una vez que consiguiera acceso a mi patrimonio. También descubrimos algo crucial. Damián había sacado préstamos personales usando su salario de la empresa como garantía. Préstamos grandes, casi 2 millones de pesos en total, y el dinero había ido directamente a cuentas controladas por Vanessa. Su hijo está endeudado hasta el cuello, me explicó Mauricio, y ella lo tiene atrapado. Si usted cae, Damián hereda. Él paga sus deudas. Ella desaparece con su parte. Es el plan perfecto, excepto que yo no iba a caer. El punto de quiebre llegó 6 meses después de que comenzara esta pesadilla legal. Una tarde, recibí una citación oficial del Ministerio Público. Tenía que presentarme para una audiencia preliminar, donde se determinaría si había suficientes elementos para procesar penalmente las acusaciones de fraude. El licenciado Villarreal me preparó exhaustivamente. Repasamos cada documento, cada fecha, cada transacción. Estábamos listos. La audiencia fue en un juzgado del centro de Monterrey. Llegué con Villarreal y un equipo de 3 abogados asociados. Del otro lado estaban Damián, Vanessa y el abogado Solana con su equipo. Vanessa me miró con una sonrisa triunfal. Damián ni siquiera volteó a verme. El fiscal presentó las acusaciones. El abogado Solana presentó evidencias que supuestamente demostraban irregularidades en mi manejo de la empresa. Todo era humo y espejos, documentos sacados de contexto, interpretaciones torcidas de transacciones completamente legales, testimonios de personas que claramente habían sido pagadas para mentir. Cuando llegó nuestro turno, el licenciado Villarreal destruyó cada argumento metódicamente. Presentó las auditorías limpias de la empresa. Mostró mi certificado médico. Exhibió los registros de las cámaras de seguridad donde Vanessa y Damián intentaban presionarme para firmar documentos, y entonces jugó su carta maestra. Presentó el expediente completo de investigación de Mauricio sobre Vanessa, los casos en Guadalajara, los fraudes anteriores, las cuentas en paraísos fiscales, la empresa fantasma en Panamá. Todo. La cara de Vanessa cambió. El color desapareció de sus mejillas. Solana intentó objetar, argumentando que esa información no era relevante para el caso, pero el juez no estuvo de acuerdo. «Me parece extremadamente relevante», dijo el juez mirando los documentos con atención, «que la esposa del denunciante tenga un historial documentado de fraude patrimonial contra adultos mayores. Y me parece aún más relevante que esté moviendo fondos a cuentas offshore, mientras simultáneamente acusa al señor Fernández de lavado de dinero». El fiscal pidió un receso para revisar la nueva evidencia. Cuando regresaron 2 horas después, su postura había cambiado completamente. «Su señoría», dijo el fiscal, «después de revisar la información presentada por la defensa, consideramos que no existen elementos suficientes para procesar al señor Fernández. Solicitamos que se desestime el caso y se archive. Debería haber sentido alivio, debería haber sentido victoria. Pero lo único que sentí fue un vacío profundo. El juez desestimó el caso. Yo era libre de todas las acusaciones, pero mi vida ya estaba destrozada. Mientras salíamos del juzgado, Vanessa y Damián intentaron escabullirse rápidamente, pero el licenciado Villarreal los detuvo. «Señora Ortiz, señor Fernández, hijo», dijo con voz tranquila pero firme, «les informo que esta misma tarde estaremos presentando una contrademanda por difamación, intento de fraude y conspiración para cometer despojo. Y también estaremos compartiendo toda la información que tenemos con la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros. Les sugiero que contraten buenos abogados. Los van a necesitar.
Pero lo que ninguno de nosotros esperaba era lo que pasaría 3 días después. 3 días después de la audiencia, recibí una llamada del licenciado Villarreal. Su voz sonaba extrañamente seria. «Roberto, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Ha ocurrido algo que cambia todo». Cuando llegué, encontré a Villarreal con Mauricio y 2 personas más que no conocía. Un hombre y una mujer, ambos con traje formal y identificaciones oficiales colgando del cuello. «Roberto», dijo Villarreal, «ellos son el agente Torres y la agente Méndez de la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía. Han estado investigando a Vanessa Ortiz y al abogado Solana por varios meses, independientemente de tu caso. Y tienen información que necesitas escuchar». La agente Méndez abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa. «Señor Fernández, su caso no es el primero. Vanessa Ortiz y Rodrigo Solana han estado operando un esquema de fraude patrimonial durante al menos 8 años. Tenemos 6 víctimas confirmadas, todas adultos mayores con patrimonio significativo. Su caso nos dio las piezas finales que necesitábamos para armar la investigación completa». El agente Torres continuó. Rodrigo Solana falsificaba documentos legales. Vanessa se acercaba a las víctimas o a sus hijos. Los manipulaba para obtener acceso a cuentas y propiedades, y después desaparecían con el dinero. En 2 casos, las víctimas murieron en circunstancias sospechosas después de haber transferido su patrimonio. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. «Están diciendo que usted estaba en peligro real», confirmó la agente Méndez. «No solo de perder su dinero, de perder su vida. Me mostraron todo. Escuchas telefónicas donde Vanessa y Solana discutían acelerar el proceso conmigo. Mensajes de texto donde Vanessa le decía a Solana que yo era terco y que necesitaban otra estrategia. Registros financieros que mostraban que después de cada víctima anterior, grandes sumas de dinero aparecían en las cuentas de ambos». «¿Y Damián?», pregunté con la voz quebrada. «¿Mi hijo sabía todo esto?». Los agentes intercambiaron una mirada. «Eso aún lo estamos investigando», dijo el agente Torres. «Creemos que inicialmente fue manipulado por Vanessa, pero en algún momento se volvió cómplice activo. Los préstamos que sacó, las presiones hacia usted, su participación en la denuncia falsa, todo apunta a que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esa noche no pude dormir. Mi propio hijo, mi único hijo, había estado dispuesto a destruirme por dinero». Al día siguiente, la Fiscalía ejecutó órdenes de aprehensión contra Vanessa Ortiz y Rodrigo Solana. Los arrestaron en una casa de lujo en Guadalajara que habían comprado con dinero de sus víctimas anteriores. También arrestaron a 2 cómplices más que habían ayudado en el esquema. Damián no fue arrestado inmediatamente. La Fiscalía seguía recopilando evidencia sobre su nivel de participación, pero le prohibieron salir del estado y congelaron sus cuentas bancarias. Y entonces, para mi sorpresa, Damián hizo algo que no esperaba. Vino a mi casa. Era de noche. Tocó el timbre insistentemente. Cuando abrí, estaba frente a mi puerta, desaliñado, con ojeras profundas, temblando. «Papá», dijo con voz rota, «necesito hablar contigo». Todas las fibras de mi ser me gritaban que cerrara la puerta, que lo dejara afuera, que le hiciera sentir una fracción del dolor que él me había causado. Pero era mi hijo, y algo en su mirada me dijo que finalmente, la máscara se había caído. Lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde meses atrás había intentado presionarme para firmar esos documentos. Damián se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. «Yo no quería que llegara tan lejos», dijo entre sollozos. «Te lo juro, papá, al principio solo era. Ella me hizo creer que estábamos protegiendo el patrimonio familiar, que tú estabas tomando decisiones equivocadas por tu edad, que si no actuábamos lo perderías todo. Me lo repitió tantas veces que empecé a creerlo». «¿Y cuándo te diste cuenta de la verdad?», le pregunté con voz fría. Damián levantó la cara. Tenía los ojos rojos, hinchados. «Hace 2 meses. Encontré mensajes de ella con Solana. Hablaban de otros casos, de otras víctimas.
de cómo iban a hacer que tú tuvieras un accidente después de que firmaras todo. Me horroricé. La confronté. Ella me dijo que ya era demasiado tarde, que yo estaba implicado, que si hablaba terminaría en la cárcel igual que ella. Y aún así, seguiste adelante con la denuncia, dije. Aún así me miraste a los ojos en ese juzgado y dejaste que me destruyeran. Porque tenía miedo, gritó Damián. Tenía miedo de ir a la cárcel, tenía miedo de perderlo todo, tenía miedo de aceptar que me había convertido en un monstruo. Pero papá, te juro que nunca quise que te pasara nada. Nunca. Lo miré en silencio. Parte de mí quería creerle, parte de mí quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien, pero otra parte, la parte que había sido traicionada y humillada y casi destruida, no podía perdonar tan fácilmente. ¿Sabes lo que más me duele, Damián?, le dije finalmente. No es el dinero, no es la empresa, no es ni siquiera el daño a mi reputación. Es que mi propio hijo, el niño al que crié, al que eduqué, al que le di todo, estuvo dispuesto a verme encerrado o muerto por codicia. Ese es el dolor que no sé si algún día podré superar. Damián siguió llorando. Lo sé y lo siento. Siento todo. Si pudiera regresar el tiempo. Pero no puedes, lo interrumpí. El tiempo no regresa, y las consecuencias de tus acciones ya están en movimiento. Le expliqué que la fiscalía tenía evidencia contra él, que probablemente enfrentaría cargos, que su participación en el intento de fraude era innegable. Pero también le dije que si cooperaba completamente con la investigación, si testificaba contra Vanessa y Solana, si asumía responsabilidad por sus actos, tal vez pudiera negociar una sentencia reducida. El licenciado Villarreal conoce a un buen abogado penalista, le dije. Te voy a dar su número, lo que hagas con esta información depende de ti. Pero Damián, escúchame bien, no voy a salvarte. No voy a usar mi dinero ni mi influencia para sacarte de este problema. Vas a enfrentar las consecuencias de tus actos como un hombre adulto. Es lo único que puedo hacer por ti ahora. Damián asintió en silencio. Se levantó para irse. Antes de salir, se volteó y me dijo: «Papá, sé que no merezco tu perdón, pero algún día, si puedo, voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensarte por esto». La puerta se cerró detrás de él, y yo me quedé solo, en esa casa que alguna vez estuvo llena de risas y amor familiar, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto. Los siguientes meses fueron un torbellino legal que consumió cada minuto de mi vida. Vanessa Ortiz y Rodrigo Solana fueron formalmente acusados de fraude patrimonial agravado, asociación delictuosa, falsificación de documentos y conspiración para cometer despojo. La Fiscalía construyó un caso sólido con las 6 víctimas anteriores que habían identificado, más mi testimonio y toda la evidencia que Mauricio había recopilado. Damián, siguiendo mi consejo, contrató al abogado penalista que le recomendé y decidió cooperar completamente con las autoridades. Testificó contra Vanessa y Solana durante 3 días completos en las audiencias preliminares. Confesó su participación, admitió que había presionado para que yo firmara documentos, reconoció que había presentado la denuncia falsa bajo la manipulación de Vanessa, pero con pleno conocimiento de que las acusaciones eran infundadas. Verlo en el estrado fue devastador. Mi hijo, con la voz quebrada, admitiendo ante un juez y una sala llena de personas que había traicionado a su propio padre por ambición y cobardía. Los medios locales cubrieron el caso extensamente. Los titulares decían cosas como: «Hijo traiciona a empresario regiomontano en esquema de fraude», o «Mujer acusada de despojar a adultos mayores enfrenta juicio». Mi nombre, mi empresa, mi vida privada, todo quedó expuesto públicamente. Los empleados de Fernández Componentes Industriales estaban confundidos y preocupados. Muchos habían trabajado conmigo durante décadas. Me conocían, sabían que yo no era un criminal, pero los rumores y la cobertura mediática habían dañado la moral. Convoqué a una junta general con todos los trabajadores. Les expliqué, sin entrar en detalles personales dolorosos, que había sido víctima de un intento de fraude,
que las acusaciones en mi contra habían sido desestimadas y que la empresa seguiría operando normalmente. Esta compañía existe porque ustedes le dan vida cada día con su trabajo, les dije. Yo no voy a permitir que las acciones de personas sin escrúpulos destruyan lo que hemos construido juntos durante 40 años. Les pido paciencia y confianza. Vamos a salir adelante. La respuesta fue un aplauso espontáneo que duró varios minutos. Algunos empleados mayores, que habían estado conmigo desde los primeros años, se acercaron después para darme la mano y expresar su apoyo. Uno de ellos, don Fermín, un técnico de mantenimiento de 70 años que llevaba 30 trabajando en la planta, me dijo con lágrimas en los ojos: «Ingeniero, usted nos dio trabajo digno cuando nadie más lo hacía. Nosotros nunca vamos a abandonarlo». Esas palabras me dieron más fuerza que cualquier victoria legal, pero la batalla en los tribunales apenas comenzaba. El juicio formal contra Vanessa y Solana fue programado para 6 meses después. Durante ese tiempo, la Fiscalía siguió investigando y encontraron más víctimas. En total, identificaron 9 casos donde Vanessa y su red de cómplices habían despojado a adultos mayores de sus patrimonios. 3 de esas víctimas habían fallecido poco después de perder sus bienes, en circunstancias que ahora estaban siendo reinvestigadas. Yo fui citado como testigo principal. Pasé días enteros con los fiscales, repasando cada detalle, cada documento, cada conversación. Me hicieron revivir cada momento de humillación, cada instante de miedo, cada segundo de dolor cuando me di cuenta de que mi propio hijo estaba involucrado. El agente Torres, que había llevado la investigación, me explicó que mi caso había sido crucial porque yo había tenido los recursos y la determinación para pelear. Las otras víctimas eran mayores, más vulnerables, sin familia que las protegiera. Usted tuvo la fortaleza de defenderse, y al hacerlo, nos dio las herramientas para detener a estas personas antes de que siguieran destruyendo vidas. Una tarde, mientras revisábamos documentos en las oficinas de la Fiscalía, la agente Méndez me mostró algo que me heló la sangre. Era un borrador de documento encontrado en la computadora de Solana. Era un testamento falso, supuestamente firmado por mí, donde dejaba todo mi patrimonio a Damián con Vanessa como albacea. Estaba fechado para 2 meses después de la fecha en que ellos habían intentado presionarme para firmar los papeles en mi casa. ¿Ve esta fecha?, me señaló la agente Méndez. Es muy específica. 2 meses. En los casos anteriores, las víctimas fallecieron o fueron incapacitadas legalmente en promedio 65 días después de que firmaran documentos similares. Creemos que tenían un plan específico para neutralizarlo en ese plazo. ¿Neutralizarme?, pregunté sintiendo un peso enorme en el pecho. Provocar un accidente, inducir una condición médica, crear una situación que lo dejara incapacitado o peor, explicó el agente Torres con gravedad. Señor Fernández, usted no solo evitó perder su patrimonio, evitó perder su vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi estudio, mirando las fotos familiares en las paredes. Cristina y yo el día de nuestra boda, Damián de niño sonriendo sin dientes, la inauguración de la planta nueva, navidades, cumpleaños, momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra realidad. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿En qué momento mi familia, mi legado, mi vida entera se había convertido en un campo de batalla? Mauricio continuó investigando por su cuenta, aunque el caso ya estaba en manos de la Fiscalía. Una mañana me llamó emocionado. Había encontrado a la mujer que me había advertido al principio, la que me había llamado anónimamente para contarme sobre el pasado de Vanessa. Se llamaba Patricia Guerrero. Había sido amiga cercana de la hermana de Vanessa, la que supuestamente vivía en Guadalajara. Patricia accedió a reunirse conmigo. Nos encontramos en un café discreto en el centro de Monterrey. Patricia era una mujer de unos 40 años, de apariencia sencilla, con la mirada de alguien que ha visto demasiado dolor. Me contó que la hermana de Vanessa, Carmen, había sido una buena persona que murió en circunstancias extrañas hace 7 años, poco después de prestarle dinero a Vanessa para un negocio. Carmen nunca recuperó ese dinero.
Y 3 meses después de seguir presionando a Vanessa para que le pagara, Carmen tuvo un accidente automovilístico fatal. Nunca pude probarlo, dijo Patricia con lágrimas en los ojos, pero yo sé que Vanessa tuvo algo que ver. Carmen me había dicho días antes de morir que Vanessa la había amenazado, que le había dicho que si seguía molestándola, se iba a arrepentir. La policía cerró el caso como accidente, pero yo siempre supe que fue algo más. Le pregunté por qué había decidido advertirme. Patricia me miró con una mezcla de culpa y determinación. Porque no pude salvar a Carmen, pero tal vez podía salvarlo a usted. Vi las fotos de Vanessa con su hijo en redes sociales y reconocí el patrón, la forma en que ella se acercaba a familias con dinero, la manera en que manipulaba. No podía quedarme callada otra vez. Le agradecí con sinceridad. Le dije que su llamada probablemente me había salvado la vida. Patricia lloró. Yo también. El juicio comenzó en octubre. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas, víctimas de otros casos, familiares, curiosos. Vanessa entró esposada con el uniforme naranja de los procesados, pero aún con esa expresión de frialdad calculadora que tan bien conocía. Rodrigo Solana intentaba parecer tranquilo, pero se notaba nervioso. Damián estaba sentado en el área de testigos protegidos. Yo evité mirarlo. No podía. Todavía no. Los fiscales presentaron su caso metódicamente. Documentos falsificados, registros bancarios, testimonios de las otras víctimas que aún vivían, grabaciones de conversaciones telefónicas donde Vanessa y Solana discutían abiertamente sus planes, el video de mi casa donde intentaron presionarme para firmar. Cuando fue mi turno de testificar, caminé al estrado sintiendo el peso de 63 años de vida honesta sobre mis hombros. Juré decir la verdad y conté mi historia, desde el principio, desde que Damián conoció a Vanessa, desde las primeras señales extrañas, desde el momento en que recibí esa llamada anónima que cambió todo. Hablé durante casi 4 horas. El fiscal me hacía preguntas. Yo respondía con la verdad desnuda, sin adornos ni dramatismos, solo hechos, solo dolor, solo la realidad de lo que había vivido. En un momento, el fiscal me preguntó: «Señor Fernández, ¿cómo se sintió cuando descubrió que su propio hijo estaba involucrado en el intento de despojarlo de su patrimonio?» Me quebré. Por primera vez en todo el proceso, las lágrimas salieron sin que pudiera controlarlas. Me sentí como si me hubieran arrancado el corazón, dije con la voz rota. Porque uno puede perdonar muchas cosas en la vida. Puede perdonar errores, debilidades, malas decisiones, pero la traición de un hijo, eso es algo que no sé si algún día podré sanar. Hubo un silencio absoluto en la sala. Hasta los periodistas dejaron de escribir. El abogado defensor de Vanessa intentó desacreditarme. Insinuó que yo era un hombre controlador que no quería ceder el poder a la nueva generación, que mis acusaciones eran exageradas, que todo había sido un malentendido familiar amplificado por mi ego herido. Pero el fiscal destruyó esos argumentos con evidencia, con los casos anteriores, con las víctimas que habían perdido todo, con los documentos falsos encontrados en la computadora de Solana. Cuando llegó el turno de Damián de testificar, la sala se tensó. Mi hijo caminó al estrado visiblemente tembloroso. Había perdido peso. Tenía el cabello descuidado y ojeras profundas. Ya no era el joven exitoso y seguro que alguna vez conocí. Era un hombre roto por sus propias decisiones. Damián confesó todo. Explicó cómo Vanessa lo había seducido no solo emocionalmente, sino con promesas de riqueza rápida. Cómo poco a poco lo había convencido de que yo era un obstáculo para su futuro. Cómo lo había endeudado para atarlo a ella. Cómo finalmente lo había manipulado para presentar la denuncia falsa con la promesa de que después de obtener mi patrimonio, ellos vivirían sin preocupaciones. ¿Sabía usted que existía un plan para incapacitar o lastimar físicamente a su padre?, preguntó el fiscal. Damián cerró los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro. Escuché conversaciones. Vanessa hablaba con Solana sobre acelerar el proceso, sobre que mi padre era terco y que necesitaban una solución más, definitiva. Yo no quería creerlo.
Me convencí a mí mismo de que solo estaban hablando de presión legal, pero en el fondo, sabía que se referían a algo peor. ¿Y aún así no hizo nada para detenerlo? No, y esa cobardía me va a perseguir el resto de mi vida. El juicio duró 3 semanas. Al final, el juez dictó sentencia. Vanessa Ortiz fue condenada a 28 años de prisión por fraude patrimonial agravado, asociación delictuosa y conspiración. Rodrigo Solana recibió 25 años por los mismos cargos, más falsificación de documentos. Los otros 2 cómplices recibieron sentencias de 15 y 12 años respectivamente. Damián, por su cooperación y por ser considerado en parte víctima de manipulación, recibió una sentencia de 8 años de prisión, reducible a 5 con buena conducta. También fue obligado a pagar una compensación económica a las víctimas del esquema, incluido yo. Cuando el juez leyó las sentencias, Vanessa no mostró ninguna emoción. Solo me miró con esos ojos fríos y calculadores una última vez antes de ser escoltada fuera de la sala. Damián, en cambio, se derrumbó. Los oficiales tuvieron que ayudarlo a levantarse. Salí del tribunal sintiendo un vacío extraño. Había ganado. La justicia se había hecho, pero no sentía triunfo. Solo cansancio y una tristeza profunda que sabía que me acompañaría mucho tiempo. El licenciado Villarreal me puso una mano en el hombro. «Roberto, esto se acabó. Puedes empezar a reconstruir tu vida». Asentí en silencio, pero ambos sabíamos que nunca sería la misma vida que tenía antes. Han pasado 2 años desde el día del juicio. 2 años desde que vi a Vanessa ser llevada esposada fuera de esa sala. 2 años desde que mi hijo fue sentenciado a prisión. Y ahora, mientras escribo estas líneas desde el estudio de mi casa en San Pedro, puedo decir que finalmente he encontrado algo parecido a la paz. La empresa sobrevivió. Fernández Componentes Industriales no solo se mantuvo a flote durante la crisis, sino que se fortaleció. Los clientes que nos conocían de verdad nunca dudaron de nosotros. Los empleados respondieron con una lealtad que nunca olvidaré. Contraté a un director general de confianza, un ingeniero brillante que había trabajado en la industria durante 30 años, y juntos modernizamos las operaciones sin perder la esencia de lo que siempre fuimos. Una empresa honesta que hace trabajo de calidad. Yo me retiré parcialmente. Ya no voy a la oficina todos los días. A mis 65 años finalmente aprendí lo que significa disfrutar la vida que construí. Juego golf los martes y jueves. Leo los libros que nunca tuve tiempo de leer. Viajo ocasionalmente a Mazatlán, a esa casa en la playa que Cristina tanto amaba y que nunca logré quitarme. Pero lo más importante es lo que hice con el dolor. 6 meses después del juicio, creé una fundación. Se llama Fundación Cristina Fernández, en honor a mi esposa. Su misión es proteger a adultos mayores de fraudes patrimoniales y abusos financieros. Contratamos abogados que ofrecen asesoría legal gratuita a personas de la tercera edad. Damos talleres sobre cómo identificar señales de manipulación. Trabajamos con autoridades para mejorar los protocolos de protección. En estos 2 años, hemos ayudado a más de 200 familias. Hemos evitado fraudes, hemos rescatado patrimonio. Hemos dado voz a personas que pensaban que nadie las escucharía. Y cada vez que veo a un adulto mayor recuperar su dignidad y su seguridad, siento que el dolor por el que pasé tuvo algún propósito. Patricia Guerrero, la mujer que me advirtió sobre Vanessa, ahora trabaja en la fundación. Es nuestra coordinadora de testimonios. Ella entiende mejor que nadie lo que significa estar del otro lado, impotente, viendo cómo alguien que amas es destruido por la codicia de otros. Mauricio Ramos sigue siendo mi amigo cercano. Ya no es solo mi investigador privado, es alguien con quien juego golf, con quien ceno, con quien comparto la vida. Él me enseñó que la confianza se puede reconstruir, pero debe hacerse con cuidado y con personas que demuestren con acciones, no solo con palabras. El licenciado Villarreal se retiró el año pasado. En su despedida, me dijo algo que nunca olvidaré. Roberto, defender tu caso fue defender todo aquello en lo que creo.
La justicia no siempre gana, pero cuando gana, cambia vidas. Gracias por pelear. Y Damián cumple su condena en el penal de Apodaca. Los primeros 6 meses después de la sentencia, me negué a visitarlo. Cada mes llegaba una solicitud de visita con su nombre. Cada mes la rechazaba. El dolor era demasiado fresco, la traición demasiado profunda. Pero hace un año, algo cambió. Recibí una carta de él. No pedía perdón, no pedía dinero, no pedía que usara mi influencia para reducir su sentencia. Solo me contaba cómo había usado su tiempo en prisión. Había terminado una licenciatura en trabajo social por sistema abierto. Daba clases de lectoescritura a otros internos. Coordinaba un grupo de apoyo para padres presos que querían reconstruir relaciones con sus hijos. «Papá», escribió al final de la carta, «sé que no merezco tu perdón, ni ahora ni nunca. Pero quiero que sepas que cada día trabajo para ser un hombre del que algún día tal vez puedas sentir aunque sea un poco de orgullo. No por mí, por la memoria de mi madre, por el apellido que casi destruyo, por el legado que tú construiste y que yo estuve a punto de traicionar completamente». Lloré al leer esa carta. Lloré como no había llorado desde el juicio. Hace 3 meses fui a visitarlo por primera vez. Nos sentamos frente a frente en la sala de visitas del penal, separados por una mesa de metal. Damián había envejecido. Tenía canas que no tenía antes, arrugas profundas alrededor de los ojos, pero había algo diferente en su mirada. Ya no era la mirada de un hombre manipulado o perdido, era la mirada de alguien que finalmente había aceptado sus errores. Hablamos durante 1 hora. No fue una conversación fácil. Hubo lágrimas, silencios incómodos, palabras cargadas de dolor, pero también hubo honestidad. Damián me contó cómo finalmente había entendido la magnitud de lo que había hecho, cómo la prisión le había dado tiempo para reflexionar sobre cada decisión, cada mentira, cada momento de traición. «¿Puedes perdonarme algún día?», me preguntó con la voz quebrada. Lo miré por un largo momento. «No lo sé, Damián. Honestamente, no lo sé. Pero puedo decirte esto. Estoy dispuesto a intentar reconstruir algo. No será lo que teníamos antes. Eso murió. Pero tal vez, con tiempo y con trabajo, podamos construir algo nuevo, algo más real, aunque más frágil». Él asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Es más de lo que merezco. Ahora lo visito 1 vez al mes. No hablamos del pasado a menos que sea necesario. Hablamos del presente, de los libros que lee, de las clases que da, de sus planes cuando salga en 3 años. Le conté sobre la fundación. Sus ojos se iluminaron. Me dijo que cuando recupere su libertad, si yo se lo permito, le gustaría trabajar ahí, ayudar a otros a no cometer los errores que él cometió. «Quiero dedicar el resto de mi vida a reparar el daño», me dijo en nuestra última visita. «No solo contigo, con todas las personas que sufrieron por culpa de Vanessa y por mi cobardía». No le he dado una respuesta definitiva, pero en mi corazón creo que algún día podré decirle que sí. A las personas que están escuchando esta historia, les quiero decir algo importante. Si son adultos mayores, si tienen patrimonio, si tienen familia, no tengan miedo de protegerse. No permitan que la confianza ciega los destruya. Amen a sus hijos, a sus nietos, a sus familias, pero mantengan siempre un nivel de precaución saludable. Consulten abogados, verifiquen documentos. No firmen nada bajo presión. Y si son hijos, si son familia de alguien mayor, recuerden que el dinero es temporal, pero la dignidad de un padre o una madre es invaluable. No se dejen manipular por personas que solo ven números donde deberían ver amor. No traicionen la confianza que les han dado, porque la culpa de esa traición los perseguirá el resto de sus vidas, como persigue a mi hijo ahora. La justicia se hizo en mi caso. Vanessa cumple su sentencia en el penal femenil de Nuevo León. Solana está en otro penal federal. Los otros cómplices también pagan sus crímenes, pero sé que hay cientos, tal vez miles de casos como el mío, donde la justicia nunca llega, donde los adultos mayores pierden todo y nadie los defiende. Por eso seguiré trabajando en la fundación,
Por eso seguiré contando mi historia. Por eso seguiré luchando para que ningún otro padre tenga que pasar por lo que yo pasé. Esta noche, antes de dormir, haré lo mismo que hago cada noche desde hace 2 años. Iré al cuarto donde Cristina y yo dormimos durante 35 años. Miraré su foto en la mesa de noche y le agradeceré por haberme dado la fuerza para sobrevivir. Porque sé que donde quiera que esté, ella está orgullosa de que no me rendí, de que peleé, de que protegí lo que juntos construimos. La vida me quitó mucho. Me quitó la inocencia de creer que la familia es siempre un refugio seguro. Me quitó la confianza ciega en las personas. Me quitó años de paz que nunca recuperaré, pero también me enseñó algo invaluable, que la dignidad no se negocia, que la verdad siempre encuentra su camino, que el dolor puede transformarse en propósito y que incluso en los momentos más oscuros, cuando sientes que todo está perdido, la fortaleza para seguir adelante viene de lugares que nunca imaginaste. Mi nombre es Roberto Fernández Mendoza. Tengo 65 años. Soy empresario, viudo, padre de un hijo que casi me destruye, pero que tal vez algún día pueda redimirse. Soy sobreviviente de un intento de despojo patrimonial y soy testimonio viviente de que la justicia, aunque tarde, puede llegar. Esta es mi historia y la comparto con ustedes esperando que nunca tengan que vivir una similar.